Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más, compartiendo algo que sé que les va a encantar. Hoy, chicos, vamos a sumergirnos en un mundo lleno de romance, de emociones, de esos momentos que te hacen suspirar. Y por supuesto, de amor. Sí, hoy vamos a revivir juntos el encuentro, ese encuentro. El encuentro romántico de Burak y Neslihan. Ese momento frente al mar que nos dejó a todos con el corazón latiendo a mil. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan esa magia, esa química, esa conexión que se sentía en el aire? Pues bien, prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada palabra, cada gesto que hizo de ese encuentro algo inolvidable. Y antes de que empecemos, ya saben, la suscripción es gratis. Si aún no son parte de esta linda comunidad, los invito a que se suscriban, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así, siempre estén al tanto de todas las novedades, análisis y secretos del mundo de las telenovelas. No se lo pierdan. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este encuentro romántico. Preparen los pañuelos porque esto va a estar increíble. Bueno, para empezar, necesitamos situarnos en el contexto. Burak y Neslihan, una pareja que nos ha regalado momentos increíbles, ¿verdad? Pero este encuentro en particular, tuvo una magia especial. La atmósfera al entorno, la química entre ellos, todo se conjuró para crear una escena que quedará grabada en nuestra memoria para siempre. Imaginen, el sol poniéndose en el horizonte, el sonido suave de las olas, la arena dorada. Es como sacado de un cuento de hadas. Pero, ¿qué hizo que este encuentro fuera tan especial? ¿Qué elementos fueron clave para que nos llegara tanto al corazón? Vamos a analizarlo a fondo. La magia de un encuentro romántico reside en la confluencia de múltiples factores, una sinfonía de elementos que se entrelazan para crear una experiencia inolvidable. En el caso del encuentro de Burak y Neslihan, la combinación fue magistral, una receta perfecta que nos dejó a todos cautivados. Asterisco asterisco el escenario, el mar, un teatro de emociones asterisco asterisco. Empecemos por el escenario. El mar siempre ha sido un símbolo de misterio, de libertad, de emociones profundas. El hecho de que el encuentro se desarrollara a la orilla del mar ya le da un toque mágico, ¿no creen? El mar con su inmensidad, crea un telón de fondo perfecto para el romance. Es como si la naturaleza misma estuviera celebrando el amor. El mar es testigo silencioso de confidencias, de anhelos, de sueños compartidos. Sus olas, en su constante movimiento, simbolizan la vida, el fluir de las emociones, la transformación. La elección del mar como escenario no es casual. Es un lugar que evoca tranquilidad, paz, pero también pasión y fuerza. La vastedad del océano representa las infinitas posibilidades del amor, la profundidad de los sentimientos, la inmensidad de lo que se puede sentir. El sonido de las olas, ese murmullo constante, actúa como una banda sonora natural, un acompañamiento perfecto para las palabras y los gestos que se intercambian. Además, la orilla del mar es un lugar de encuentro entre dos mundos, el agua y la tierra, lo íntimo y lo público. Es un lugar de transición, un punto de partida para nuevas experiencias, para nuevos comienzos. Es un lugar donde los secretos se susurran al viento y las promesas se sellan bajo la mirada atenta del sol y la luna. Asterisco asterisco la luz, el pintor del romance asterisco asterisco. Luego, tenemos la luz. La luz del atardecer, esa luz dorada, cálida, que baña todo con un brillo especial. La luz del atardecer crea una atmósfera romántica por excelencia. Suaviza los rasgos, crea sombras sugerentes y aporta un halo de misterio. La luz, la atmósfera, todo está perfectamente orquestado. La luz juega un papel fundamental en la creación de una atmósfera romántica. La luz del atardecer en particular es una luz mágica, una luz que transforma el entorno y exalta la belleza. Los tonos dorados y anaranjados del sol poniente crean una sensación de calidez, de intimidad, de nostalgia. Esta luz suave y cálida suaviza las aristas, difumina las imperfecciones y resalta la belleza natural de los personajes. La luz del atardecer también crea sombras, que a su vez añaden misterio y dramatismo a la escena. Las sombras pueden ocultar secretos, insinuar deseos y crear una sensación de intriga. La luz y la sombra, el yin y el yang, se complementan y se potencian mutuamente, creando una experiencia visualmente impactante.
Asterisco asterisco la química, el imán invisible asterisco asterisco. Pero claro, el escenario y la luz por sí solos no hacen la magia. Lo que realmente importa es la conexión entre Burak y Neslihan. La forma en que se miran, la forma en que se hablan, la forma en que se tocan. Todo eso es lo que hace que la escena sea tan especial. La química entre ellos es innegable. Se nota en cada mirada, en cada sonrisa, en cada palabra. La química es el ingrediente secreto, la chispa que enciende el fuego de la atracción. Es esa conexión invisible que se establece entre dos personas, esa electricidad que se siente en el aire. En el caso de Burak y Neslihan, la química es palpable, evidente e innegable. Se manifiesta en sus miradas, en sus gestos, en sus sonrisas. La química se construye a través de la complicidad, la atención, la empatía, la capacidad de entenderse sin palabras. Se basa en la atracción física, por supuesto, pero también en la conexión emocional, en la capacidad de conectar a un nivel más profundo. Es la sensación de estar en sintonía, de sentirse cómodo y seguro en la presencia del otro. Es la capacidad de hacer que el otro se sienta especial, único, deseado. Asterisco asterisco la tensión, el juego del coqueteo asterisco asterisco. En ese encuentro vemos cómo la tensión entre ellos va creciendo. Empieza con miradas furtivas, con sonrisas tímidas, con pequeñas bromas. Pero a medida que avanza la conversación, la tensión se hace más palpable. Hay un coqueteo sutil, pero constante. Se nota que se gustan, que se atraen, que hay una conexión especial entre ellos. Y eso es lo que nos engancha. La tensión es el motor del romance, el combustible que alimenta la pasión. Es la anticipación, el deseo, la incertidumbre. Es la sensación de estar en el límite, a punto de cruzar una barrera. En el encuentro de Burak y Neslihan, la tensión es constante, palpable. Se manifiesta en sus miradas, en sus tonos de voz, en la elección de las palabras. Cada gesto, cada palabra, cada silencio contribuye a aumentar la tensión, a crear una atmósfera de expectación. El coqueteo es el juego de la seducción, el arte de estimular el deseo, de avivar la llama de la atracción. Es la forma en que se comunican dos personas que se sienten atraídas. Se manifiesta a través de piropos, sonrisas, gestos sutiles, miradas cómplices. El coqueteo es una danza, un juego de toma y daca, que mantiene la tensión en un nivel óptimo, creando un ambiente propicio para el romance. Asterisco asterisco las escenas clave, momentos que marcan la diferencia asterisco asterisco. Vamos a analizar algunas de las escenas clave. Recuerdo una escena en particular donde, me pongo nervioso de solo recordarla. Donde se produce un intercambio de miradas que lo dice todo. Una mirada profunda, intensa, llena de emociones. Una mirada que revela el deseo, la admiración, el cariño. Es como si en ese momento el mundo se detuviera. Solo existieran ellos dos. Es increíble. Las miradas son ventanas al alma, reflejos de los sentimientos más profundos. En este encuentro las miradas de Burak y Neslihan son especialmente significativas. Son miradas que hablan por sí solas, que expresan el deseo, la atracción, el cariño, la admiración. Son miradas que trascienden las palabras, que conectan a un nivel más profundo, que crean una intimidad especial. La elección de las palabras es importante, pero la manera en que se miran es aún más relevante. Una mirada profunda y sincera puede decir más que 1000 palabras. Una mirada puede transmitir emociones intensas, revelar secretos ocultos, y crear una conexión que va más allá de lo físico. Luego, tenemos las palabras. Las palabras que se dicen, que se confiesan, las palabras. Esas palabras son la clave para entender lo que está pasando entre ellos. Son palabras que expresan sentimientos, que revelan intenciones, que construyen una historia. Las palabras en este tipo de escenas tienen un poder enorme. Pueden crear momentos de gran tensión, de gran emoción, o simplemente pueden abrir puertas a nuevas posibilidades. Las palabras son el puente que une dos corazones, la herramienta que permite expresar los sentimientos más profundos. En un encuentro romántico, las palabras son fundamentales, porque son las que permiten construir una historia, revelar las intenciones y expresar los sentimientos. Las palabras pueden ser dulces y poéticas, tiernas y sinceras, o apasionadas y explosivas. Pueden ser confesiones, promesas o simplemente gestos de afecto.
La forma en que se dicen las palabras es tan importante como las palabras mismas. El tono de voz, la velocidad, las pausas, todo contribuye a transmitir las emociones. Las palabras en este tipo de escenas tienen un poder enorme, pueden crear momentos de gran tensión, de gran emoción, o simplemente abrir puertas a nuevas posibilidades. *** La música, el alma de la escena ***. También es importante la música que acompaña el encuentro. La música es un elemento fundamental en cualquier escena romántica. La música adecuada puede amplificar las emociones, crear la atmósfera perfecta y transportarnos a otro mundo. En este encuentro, la música es suave, melancólica, romántica. La música realza cada momento, cada mirada, cada palabra. La música nos ayuda a sentir lo que ellos sienten. La música es el alma de la escena romántica, el componente que eleva la experiencia y la transforma en algo inolvidable. La música tiene el poder de evocar emociones, de crear atmósferas y de transportarnos a otro mundo. La música adecuada puede amplificar las emociones que se sienten en pantalla y crear una conexión aún más profunda con los personajes y la historia. La elección de la música es fundamental. La música debe ser acorde a la escena y debe complementar las imágenes y las palabras. La música suave y melancólica, por ejemplo, puede crear una sensación de intimidad y de romanticismo. La música apasionada y enérgica puede crear una sensación de excitación y de deseo. La música, en definitiva, es un elemento esencial para crear una escena romántica memorable. *** Los detalles, la chispa del amor ***. Y por supuesto, no podemos olvidar los detalles. Los pequeños detalles, las pequeñas cosas que hacen que la escena sea aún más especial. Un roce accidental, una mano que se posa sobre otra, una sonrisa cómplice. Esos detalles son los que nos hacen suspirar, los que nos hacen creer en el amor. Son los que le dan la chispa al encuentro. Los detalles son la sal de la vida, los elementos que hacen que la experiencia sea más rica, más auténtica, más memorable. En un encuentro romántico, los detalles son fundamentales. Son los que hacen que la escena sea más real, más creíble, más conmovedora. Los pequeños detalles son los que nos hacen suspirar, los que nos hacen creer en el amor. Un roce accidental, una mano que se posa sobre otra, una sonrisa cómplice, una mirada furtiva, un gesto de cariño. Todos estos pequeños detalles contribuyen a crear una atmósfera de intimidad y de complicidad. Los detalles son los que revelan la conexión entre los personajes, los que muestran la atracción, el deseo, el cariño. Los detalles son la chispa del amor, la chispa que enciende el fuego de la pasión. *** La sinceridad, el corazón del encuentro ***. Pero lo que realmente hace que este encuentro sea inolvidable es la sinceridad. La sinceridad de los sentimientos, la sinceridad de las palabras, la sinceridad de las miradas. En este encuentro vemos a Burak y Neslihan siendo ellos mismos, sin máscaras, sin artificios. Vemos a dos personas que se gustan, que se atraen, que se están enamorando. Y eso es lo que nos llega al corazón. La sinceridad es la base de cualquier relación, el fundamento de la confianza y el respeto. En un encuentro romántico, la sinceridad es aún más importante, porque es la que permite que los sentimientos fluyan libremente sin barreras ni inhibiciones. La sinceridad es lo que nos permite conectar con los personajes y sentir sus emociones como propias. La sinceridad se manifiesta en la expresión de los sentimientos, en la elección de las palabras y en la autenticidad de los gestos. Es la capacidad de ser uno mismo, sin máscaras ni artificios. Es la capacidad de mostrar las emociones sin miedo, de revelar las intenciones sin reservas. La sinceridad es el corazón del encuentro, el ingrediente secreto que hace que la escena sea inolvidable. ***. La actuación, los arquitectos de la emoción ***. Es importante también destacar la actuación de Burak y Neslihan. Ellos son los que le dan vida a la escena. Ellos son los que nos hacen sentir lo que están sintiendo sus personajes. Su interpretación es impecable. Transmiten las emociones de una manera muy creíble, muy natural. Son unos grandes profesionales. La actuación es el arte de dar vida a un personaje, de transmitir emociones, de crear una experiencia para el espectador. Burak y Neslihan, en este encuentro, demuestran ser verdaderos maestros de la actuación. Su interpretación es impecable, precisa y conmovedora.
Son capaces de transmitir las emociones de una manera muy creíble, muy natural, sin caer en excesos ni en artificios. La química entre ellos, la capacidad de conectar a un nivel emocional, y la entrega a sus personajes, son los ingredientes clave de su éxito. Su actuación es lo que nos hace sentir lo que están sintiendo sus personajes, lo que nos engancha a la historia, y lo que nos hace soñar con el amor. Asterisco asterisco en resumen, una obra maestra del romance asterisco asterisco. En resumen, el encuentro romántico de Burak y Neslihan frente al mar es una obra maestra. Combina un escenario mágico, una luz perfecta, una química innegable, palabras sinceras, música emotiva, detalles sutiles y una actuación impecable. Es una escena que nos hace suspirar, que nos hace creer en el amor, que nos hace soñar. Y eso es lo que la hace tan especial. Este encuentro es mucho más que una simple escena de telenovela, es una experiencia cinematográfica que nos transporta a un mundo de emociones y de fantasía. Es una obra de arte que celebra el amor en todas sus formas. Es un recordatorio de que el amor es posible, de que el amor es bello, de que el amor es la fuerza más poderosa del universo. La combinación de todos estos elementos crea una sinergia que nos atrapa, nos conmueve y nos hace creer en la magia del amor. Es una escena que se queda grabada en nuestra memoria, que nos hace suspirar, y que nos inspira a buscar nuestra propia historia de amor. Y ahora, ¿qué más puedo decir? Hemos recorrido juntos este hermoso encuentro. Hemos analizado cada detalle, cada momento, cada emoción. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este viaje por el romance. Recuerden que este vídeo es solo un análisis, mi punto de vista. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué fue lo que más les gustó de este encuentro? Déjenmelo saber en los comentarios. Sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les hizo suspirar, no olviden darle me gusta. Y compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman las telenovelas y los momentos románticos. Ayúdenme a que este canal siga creciendo. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por estar aquí y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Chao.